La función map nos sirve para afectar los elementos de una colección o transformar los elementos de una colección sin que modifique el tamaño de dicha colección. Vamos a ver en qué consiste. La función map es simple de utilizar. Está compuesta solamente de dos argumentos. En el primer argumento tenemos una función, valga la redundancia, y en el segundo un objeto que pueda ser iterable, llámese una tupla, una lista o incluso un diccionario. Por ejemplo, yo tengo una lista de usuarios con, vamos a suponer, 3 ítems, 3 elementos: Pedro, Juan y Paola. Y yo deseo que a cada uno de estos usuarios se le conforme su cuenta de correo electrónico. Vamos a suponer que esa cuenta es del servidor de Gmail. Esto lo podríamos hacer también con List Comprehension. Si quieren saber más sobre esto, voy a dejar una tarjeta donde hay una serie de videos y allí explico cada una de las posibles usos o los usos más comunes de List Comprehension. Vamos a mirar cómo podemos convertir cada uno de estos ítems de esta lista agregándole el @gmail.com. Voy a crear una nueva lista llamada email. Voy a escribir aquí map, la función que estamos utilizando. Como les dije, recibe dos argumentos. En el primero debe ir una función, valga nuevamente la redundancia, y en el segundo la colección o objeto que queremos iterar. Voy a hacer una función lambda con una variable cualquiera, la voy a llamar x, y a esa variable x le voy a agregar el @gmail.com. Explico un poco esto. X viene siendo cada uno de los elementos de la lista usernames, y a cada uno de estos elementos lo que le estoy diciendo con la función lambda es que se le agregue la terminación con cadena, por supuesto, de @gmail.com. Listo, entonces esta es una función anónima, y acá voy a agregar el segundo argumento que es obligatorio y es la lista, en este caso usernames. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando yo le digo que se imprima email. Bien, tenemos acá un objeto de mapa. ¿Por qué no me está imprimiendo la nueva lista email? Porque ese objeto de mapa puede ser transformado en una colección que yo desee. Puede ser una lista, una tupla o un diccionario. Para que él reconozca que el objeto de salida o el retorno que yo deseo es una lista, debo agregarle antes de map la función list, abro paréntesis, que debe cobijar toda la función map. Ahora, si yo imprimo de nuevo, ya tengo cada uno de los elementos con su respectiva terminación Gmail. O sea, ya estarían conformados los usuarios de mi correo. Esta función lambda puede ser sustituida por una función tradicional. Lo que pasa es que a mí me gusta ahorrar código y hacer una implementación más eficiente. Digamos que en ese sentido la función lambda nos puede solventar de una manera mucho más elegante lo que quiero hacer. Pero veamos cómo sería con una función tradicional. Voy a crear aquí una función def, por ejemplo add email, donde le paso el elemento x. Recordemos que ese elemento será cada uno de los ítems de la lista usernames, y el nuevo ítem resultante será igual a x más la terminación @gmail.com, y le digo que me retorne new item. Esto que acabo de hacer acá es exactamente lo mismo que expresé con la función lambda, solamente que aquí lo estamos haciendo mucho más eficiente y sin ocupar 3 líneas de código que me llevaría a realizar la función tradicional. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora con una tupla, voy a escribir aquí igual, vamos a pasarle 3 valores numéricos y quiero que estos ítems que conforman esa tuple queden multiplicados por 2. Vamos a seguir el mismo proceso que realicé con la lista anteriormente. New tuple es igual, como quiero que resulte una tupla en lugar de una lista, le paso la función tuple map, nuevamente un lambda. Aquí es obligatorio que tenga aquí una función. Lo que deseo es que cada uno de los elementos que integran esa tupla sean multiplicados por 2. X va a representar a esos elementos y le paso my tuple. Imprimo new tuple, ejecutamos y tenemos cada uno de esos elementos multiplicados por 2. Otro ejemplo que puede ser bastante útil es en el caso en que tengamos un tipo de datos en una lista y queramos transformarlo a otro tipo de datos. Por ejemplo, tengo una lista integrada por números, pero esos números son cadenas. Vamos a crearla por aquí, no sé, cualquier número, y yo deseo convertir estas cadenas en números que sean objeto de operaciones matemáticas.
lo hacemos utilizando el mismo procedimiento. Vamos a convertirlos en números enteros. Entonces genero de nuevo una lista, utilizo la función map. Acá vamos a crear nuestra función anónima lambda nuevamente con x, y lo que voy a hacer es que queden convertidos en enteros. Int x, y le pasamos string number. Listo, imprimimos int number y efectivamente ya no me los está mostrando como cadenas como originalmente estaban, sino que los ha transformado a números enteros. Vamos a ver cómo podría operar también el objeto map en un diccionario. Voy a crear un diccionario con países de América Latina y sus capitales. Voy a hacerlo espaciado para que quede mejor presentado. Recordemos que los diccionarios están integrados por una clave y un valor. La clave siempre debe ser una cadena. Comencemos por Colombia. Se distinguen el uno del otro porque están separados por 2 puntos. La capital es Bogotá. Voy a escribirlo a propósito en minúscula porque quiero mostrar cómo podríamos utilizar precisamente la función de map para transformar esos valores en la primera inicial en mayúscula. Argentina. Listo, ya tengo mi diccionario. Ahora vamos a mirar cómo podemos convertir la primera inicial de esas capitales en mayúscula utilizando la función map. Antes de ir allí, voy a explicar el método que voy a utilizar, que será items. Si yo, por ejemplo, coloco aquí un print countries.items y ejecuto, esto nos está entregando una lista y dentro de ella está conformada por tuplas. Cada uno es una pareja de clave y valor: Colombia, Bogotá, Argentina, Buenos Aires, etc. Para poder obtener la clave de cada una de estas parejas y transformarla en mayúscula. Veamos cómo lo hacemos. Voy a colocar aquí new countries para diccionario transformado. Viene nuestra función map lambda, seguimos con x, y acá recordemos que es clave y valor. Las claves las voy a dejar quietas, no las voy a afectar para nada, pero los valores que corresponden en este caso a las capitales quiero transformarlas para que me aparezcan en mayúsculas. Para eso utilizo un método de cadenas que es title.title, que me conforman la primera inicial en mayúsculas. Vamos a ver si este método nos sirve o si no probaremos después con otro. Y acá, coma, la colección que deseo operar. En este caso sería countries. Esto le vamos a decir que me imprima new countries. Ejecutamos. Bueno, aquí cometí un error y es que me faltó escribir el método items, que era el que les había mostrado anteriormente. Entonces aquí en countries no le debo pasar el diccionario completo, sino con el método items. Listo, ahora sí ejecutamos y tenemos cada uno de los valores de las claves con la inicial en mayúscula, que era lo que yo quería inicialmente. El método map puede en algún momento solaparse o cumplir una función muy parecida a list comprehension, pero para algunos casos es más útil debido a que nos estamos ahorrando el for. En list comprehension recuerden que debemos utilizar un ciclo, en este caso for, porque while no se ha aceptado. Acá ya se da por entendido que este objeto va a iterarse, entonces ese ciclo for no es necesario, y por ese lado, frente a list comprehension, en estos casos en particular es mucho más útil utilizar map. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pues no olviden darle un like o suscribirse, que eso ayuda bastante. Les agradezco y estaremos en contacto muy pronto.